Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos en la liturgia la fiesta de la presentación de la Virgen al templo. Esta fiesta obviamente no se encuentra explicitada en la Sagrada Escritura, pero la hemos recibido por la tradición a través de los evangelios apócrifos. Siempre recuerdo lo mismo, que apócrifo no quiere decir falso, sino quiere decir que no son los evangelios canónicos. Ustedes saben cómo es el otro título de la Biblia, la Escritura. Apócrifo quiere decir después de las Escrituras. Son textos que no entraron en el canon de las Escrituras, pero no necesariamente todo lo que dicen es erróneo. Hay cosas evidentemente que no está el dato preciso, hay cosas que toman la costumbre. Por ejemplo, todos los niños y niñas importantes de la Sagrada Escritura habitualmente se presentaban al templo, entonces no va a ser distinto con la Virgen. Es lo mismo acá, 30, 40 años atrás, que todo el mundo se bautizaba, o 50 años, se pierde una partida de bautismo, uno sospecha que está bautizado. Después uno encuentra un tío, uno que vino al bautismo, sí, yo fui a tu bautismo, ¿cómo no va a estar? Esa es la manera como se reconstruían estos escritos post-Sagrada Escritura, por decirlo de alguna manera. Y es un testimonio de esta verosimilitud, de esta celebración, es que ya en Oriente, en el siglo VI, en el año 500, ya se celebraba esta memoria, esta liturgia de la presentación de la Virgen al templo. La dedicación del recién nacido, sobre todo de los primogénitos, a Dios en el pueblo judío. Y es una cosa que nosotros también los cristianos lo tenemos subsumido en el bautismo, porque la promesa de la vida eterna no es solamente para el alma, sino para el cuerpo. El credo termina, creo, la resurrección de la carne. Por tanto, la promesa de la vida eterna, la entrega total a Dios, tiene que ser una entrega total en alma y en cuerpo. Hoy, en algunos lugares, se celebra todavía la jornada de la vida contemplativa. El Papa San Pablo VI escribió una encíclica muy famosa que también signó un poco la reforma litúrgica en el ordenamiento y en la estructura de las celebraciones marianas, donde nos recuerdan este carácter, digamos, contemplativo en 4 palabras que empiezan con O sobre la Santísima Virgen. Recordemos, no sé si lo dije, María Lisculto la escribió el Papa hace muchos años, Pablo VI, 1974. Y entonces él allí hablaba de la Virgen orante, de la Virgen oferente, en las 2 últimas partes, pero antes hablaba de 2 palabras que son sinónimos: oyente y obediente, porque la palabra obediente viene de ob audire, hacia escuchar. El obediente no es el que cumple una orden inmediata, por supuesto que sí, en el uso claro que sí, pero digo, obediente en el sentido bíblico es el que escucha, eso que nos cuesta tanto hoy. Uno a veces en la confesión, a mí me gusta, porque una de las cosas que por ejemplo dice San Juan Pablo II en una encíclica muy importante que él escribió sobre el tema de la penitencia, de la confesión,
se llama reconciliatio e penitentia, la reconciliación y la penitencia. Allí, citando a los padres de la Iglesia, a los concilios, el catecismo, recuerda que la confesión, la primera necesidad es si uno lamentablemente tiene un pecado mortal, pero si no también para pecados veniales y para imperfecciones. Es decir, una mala palabra en sí mismo no es un pecado, es una imperfección. ¿Tengo derecho de confesarla? Por supuesto que sí, pero no puedo poner a la misma altura, dije una mala palabra, falté a misa, que la gente a veces hace eso, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la confesión recuerda, a través de la historia de la Iglesia, a través de la historia de este sacramento, recuerda San Juan Pablo II que la confesión también es un lugar donde se aclaran dudas desde el punto de vista de la teología, del sacramento. No les puedo explicar las veces, y gente que viene hace años a la iglesia, no les puedo explicar las veces que pierdo el tiempo con esto, pero bueno, es mi deber de cura hacerlo. La gente lo aprovechará o no lo aprovechará, porque no le gusta, porque no le interesa, porque no le falta obediencia, no en el sentido de cumplir una orden, porque muchas veces también la gente viene a la confesión para que vos le digas lo que tengo que hacer, y no, la confesión no es para eso. Yo te doy los elementos y la decisión concreta la tomas vos, porque Dios te va a pedir cuenta de tu sí y de tu no, no yo. Entonces yo te doy los elementos, entonces no es el problema de obedecer algo que te diga, mira, hace esto, va y lo hace contento, sino de entender, de escuchar, audire, escuchar. Fíjense Jesús como de alguna manera pone un perfil psicológico con el tema de la obediencia, con un ejemplito, dice Jesús. Dice, el padre le dijo al hijo, ve a trabajar a mi viña, al hijo mayor. Y el hijo dijo, sí voy, y no fue. Y después le dijo al otro, anda a trabajar a mi viña, no voy, y fue. ¿Quién cumple la palabra ahí? ¿Quién es obediente? El primero, aunque pareció que no escuchó, escuchó. El segundo, que pareció que no escuchó porque dijo no voy, y sin embargo escuchó, obediente. Son sinónimos, oír y obedecer son sinónimos, pero el que obedece internaliza, utiliza lo que se le dice, aunque no en sentido propio, porque él no cumplió la norma, le dijo al padre que no en el momento, pero después cumplió el sentido de la norma, que es haber ido a trabajar a la viña. Entonces la Virgen tiene esas dos actitudes. Acoge, escucha la palabra, pero además la procesa interiormente. Por eso es oyente y es obediente. Y ese oír y ese obedecer lo cultiva siendo orante en la oración y lo cultiva siendo oferente en la entrega. Y ya lo vemos en el segundo pasaje del Evangelio de Lucas, donde nos muestra a María yendo a visitar a su prima Isabel, ofreciéndose, poniéndose al servicio de su prima que a una edad avanzada estaba embarazada. María partió y fue sin demora. Esta presentación de la Santísima Virgen al templo significa la totalidad de la entrega de María interior, exteriormente, espiritualmente, corporalmente entregada al Señor. Tratemos de imitarla. En el Evangelio tenemos un pasaje lindo, un gran pecador público, un jefe de recaudador de impuestos, porque si los otros eran ladrones, estos eran súper ladrones. Y sin embargo Jesús quiere encontrarse con él. Tenía el problema de que era petizo, no lo podía ver, se sube a un arbolito y antes de que él pueda expresar su deseo de ver a Jesús, Jesús lo mira y le dice, hoy tengo que comer contigo. Y dice que bajó contento. El Señor que se encuentra. Y hizo el proceso completo porque se convirtió. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si perjudiqué a alguno le voy a dar 4 veces más. ¿Y cómo miraba la otra gente, los que se creían buenos, los que se creían perfectos? Dice, Jesús, mira, este no sabe quién es es un pecador. Y fíjense cómo lo trata Jesús. Dice, hoy llegó la conversión a esta casa porque este también es un hijo de Abraham. Cristo no trata a la gente de pecadores y de santos. Cristo trata a todos de lo que somos hijos de Dios. Hijo de Abraham equivale a la expresión cristiana hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y ojalá que todos
hagamos el proceso de saqueo, de cuando nos encontramos con Jesús, bajar del árbol, porque a veces de una manera misteriosa pero rara estamos montados en el pony, bajar del pony y encontrarnos con Cristo. Cuando lo hacemos entre nosotros, a veces uno ve el juego, ya te veo venir, se nos ve la hilacha. Cuando yo tenía la sotana que tenía la hilacha, se te ve la hilacha, entre nosotros ya puede ser un juego, pero puede ser dramático cuando es con Dios. Con Dios, siempre que nos encontramos con Él, tenemos que ir, dejarnos visitar por Jesús y sobre todo aceptar, recibir, escuchar y obedecer esa palabra para también adquirir el camino de la conversión. Que la Santísima Virgen y nuestra patrona Santa Inés en este día 21 nos ayuden. El caminito de todos los santos con las particularidades propias del siglo que les tocó vivir, de la edad que tenían, del lugar social que ocupaban, siempre es el mismo, la fidelidad. La fidelidad, como lo indica nuestra patrona, si es el caso, hasta el martirio. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar la vida por Dios? Vamos a pedir al Señor la gracia de comenzar también a escuchar, a obedecer, a orar y a ofrecernos como nos enseñó María, como quiere Jesús. Que así sea.